¿Qué tal? Pensemos en esto un momento. ¿Qué sucede cuando un caso legal, digamos una herencia o un contrato, se extiende por varios países? ¿Qué ley se aplica? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante laberinto del derecho internacional privado para explorar las ingeniosas y, sí, a veces complejas reglas que los jueces utilizan para encontrar una salida. Muy bien, vamos directo al grano. Este es el mapa de nuestro recorrido. Hoy vamos a analizar dos de los desafíos más interesantes y complejos del derecho internacional, las calificaciones y la famosa doctrina del reenvío. Empezamos, como les decía, en lo que a menudo se siente como un auténtico laberinto. Un caso jurídico que simplemente no se queda quieto dentro de una sola frontera. Y esto no es un acertijo teórico, para nada. Es un problema real, un problema con el que los jueces se topan todos los días y que se conoce técnicamente como un conflicto de leyes. A ver, antes de que un juez pueda siquiera empezar a buscar la ley correcta, tiene que superar un primer obstáculo que es fundamental. Debe categorizar, o como se dice en derecho, calificar la naturaleza jurídica del problema que tiene enfrente. Para entender bien esto, es clave que tengamos clara la diferencia entre dos tipos de normas. Por un lado está la regla de conflicto. Piensen en ella como si fuera una brújula. No resuelve el caso, pero sí nos señala, nos dice a qué derecho nacional tenemos que acudir. Y luego está la norma sustantiva. Esa sí es el destino. Es la ley que finalmente nos da la respuesta directa, la que establece un permiso, una prohibición, un mandato. Entonces, este primer paso, la calificación, es la primera gran decisión del juez. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque claro, diferentes sistemas jurídicos pueden ver el mismo problema con ojos totalmente distintos. Lo que para un país es un asunto de contratos, para otro puede ser un tema de sucesiones. Y así tenemos un conflicto antes de empezar a resolver el conflicto principal. Miren, para que esto quede súper claro, vamos con un ejemplo de manual, un caso clásico. El de un ciudadano holandés que, estando en Francia, decide escribir su testamento de puño y letra. Según el derecho holandés de esa época, la cuestión era un asunto de capacidad para testar de esa forma en el extranjero, lo que hacía que el testamento fuera nulo. Pero para el derecho francés, esto era simplemente una cuestión de forma, y como cumplía con sus requisitos, era totalmente válido. ¿Se dan cuenta, no? La calificación inicial que haga el juez cambia por completo el resultado. Entonces, ¿cómo decide el juez qué definición usar? Bueno, la teoría nos da principalmente tres caminos. Uno es usar la ley de su propio país, la del tribunal, que se conoce como Lex Fori. Otro es mirar la posible ley extranjera aplicable, la Lex Causae. Y un tercero es buscar un enfoque más amplio, más universal, con un método comparado. Pero, como bien señala la autora María Andrea Calero Tafur, cada método tiene sus problemas. La Lex Causae, por ejemplo, nos mete en un círculo vicioso. ¿Cómo voy a usar la ley extranjera para calificar si todavía no he decidido que esa es la ley que debo aplicar? Esto nos lleva a una conclusión un poco frustrante. No existe una solución única y perfecta para el problema de la calificación. Pero esperen, porque el dilema de la calificación es solo el comienzo. Una vez que el juez elige una ley extranjera, podría pasar que esa misma ley le devuelva el problema. Y aquí es cuando entramos a un verdadero salón de los espejos, la doctrina del reenvío. El reenvío se da justamente cuando la regla de conflicto nos manda a una ley extranjera. Pero resulta que la regla de conflicto de ese país extranjero nos dice, no, esto no lo resuelvo yo y nos manda de vuelta al país de origen, o peor aún, a un tercer país. Para que esto pueda pasar, el juez tiene que estar haciendo lo que se llama una referencia máxima. ¿Qué significa esto? Que no solo mira la ley de fondo de ese otro país, sino que consulta todo su sistema jurídico, incluyendo sus propias reglas de conflicto. Es, básicamente, preguntarle al otro sistema, oye, ¿tú qué harías con este caso? Claro, la alternativa a esto es la referencia mínima, que evita toda esta complicación. El juez simplemente toma la ley sustantiva extranjera que necesita, ignora las reglas de conflicto de ese país, y así se acaba el juego del boomerang legal. Ahora, este juego de espejos puede tener dos resultados. El primero es el reenvío de primer grado, o de retorno. La ley del país B nos manda de vuelta a la ley del país A.
El segundo es el reenvío de segundo grado, o remisión. La ley del país B no nos devuelve el caso, sino que lo envía a un tercer país C. Y para que veamos cómo funciona esto en la vida real, es fundamental que analicemos el caso que básicamente lo definió todo, el famoso caso Forgo. La historia es la de Franz Forgo, un ciudadano de Baviera que vivió casi toda su vida en Francia, pero nunca estableció allí su domicilio legal. Murió sin dejar testamento, con una fortuna importante en bienes muebles, y de pronto, tanto el Estado francés como unos parientes lejanos en Baviera reclamaron la herencia. Y esta fue la brillante lógica del tribunal francés. Su propia regla decía que la sucesión se regía por el domicilio legal, o sea, Baviera. Pero, al hacer una referencia máxima, el tribunal se preguntó, ¿y qué dice la ley de Baviera sobre esto? Resulta que la ley bávara decía que la sucesión se rigia por el domicilio, de hecho, que era Francia. El caso volvía a casa. El tribunal francés aceptó este retorno, aplicó su propia ley y al final, el fisco francés se quedó con la herencia. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón. ¿De verdad es necesaria toda esta complejidad? ¿No sería mucho más fácil ignorar todo esto y ya? Pues las conclusiones claves son estas. La calificación es la que pone las reglas del juego. El reenvío es la respuesta a cómo dialogan o chocan los distintos sistemas legales. Y al final, ambas son herramientas, quizá imperfectas, pero herramientas al fin, que buscan coordinar y armonizar las decisiones. El objetivo es resolver el caso como lo haría el juez extranjero, para que ninguna disputa quede atrapada en un limbo legal. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo cada vez más conectado, ¿son estas doctrinas tan complejas la mejor solución que tenemos para alcanzar la justicia? ¿O son más bien una prueba de los límites que enfrentamos al intentar unificar sistemas legales que, en esencia, nacieron para ser soberanos y, por lo tanto, diferentes?